Hola, hoy vengo con un tutorial nuevo. Estas preciosas sandías son muy rápidas de hacer y con muy poco material. La hice con unos materiales que tenía de trabajos que me han ido quedando poquitos, entonces aproveché para sacar estas hermosas sandías en monedero. Lo pueden adecuar también para llavero. Está fácil y rápido de tejer. Bueno, los materiales, les cuento. Si usted lo va a dejar de llavero, necesita este brochecito para llavero, pero no es necesario. Este, por ejemplo, está sin eso y queda muy precioso. Segundo, materiales muy pocos. De este salmón se lleva 20 metros de hilo delgado. Yo utilicé hilo crochet de 1 milímetro. Si ustedes van a utilizar hilo de 2 milímetros que sea macramé, lo utilizan sencillo. Yo lo utilicé doble porque este es 1 milímetro, es muy delgado, muy delgado. Es hilo 100% acrílico, que es un hilo, yo lo consigo como hilo crochet. Realmente es en Colombia, en la alquería, siempre lo he conseguido como hilo crochet. No tiene marca, no tiene referencia. Hilo crochet, así de sencillo. Si usted no lo consigue como hilo crochet, busque un hilo acrílico de 2 cabos, es solamente de 2 cabos, es 1 milímetro y lo trabaja doble. Y si consigue hilo macramé, pues trabaja una sola hebra. Bueno, material, les dije que 20 metros de este, del blanco son 2 metros, 2 metros, sí, 2 metros, no es más. Igual del verde claro son 2 metros. Si van a hacer el cordón, como lo hice yo, del mismo color del verde claro, serían 3 metros y medio, porque este pasadorcito o botoncito sí se lleva un poco más, si lo van a hacer verde. Igual que este, si lo van a hacer salmón, pueden sumar 1 o 2 metros más. Y de este verde oscuro son 3 metros y medio. Con eso sacamos este hermoso monedero, tijeras, y yo uso siempre la 1.75, también sirve la aguja número 2. Si usted no tiene la aguja número 2 ni la 1.75, busque una aguja pequeña, de gancho pequeño, puede ser número 3, que es el gancho pequeño, pero que no vaya a ser un gancho grande, porque necesitamos que la puntada quede ajustadita para que él quede así. El chiste de este monederito es que usted lo cierre y quede redondito. Si usted cierra su monedero y queda aplastadito, así guango, que no se levanta, no le está funcionando la aguja. Realmente el problema es la aguja. Para que quede así ajustadito necesitamos un gancho pequeño. Sin más, empecemos a trabajar. Los invito a que se suscriban a mi canal. Si les gusta, por favor, dejen su comentario, una manita arriba. Si quieren colaborarme, podrían compartirlo, recomendarme con sus amigas, que en este canal siempre estamos para enseñarles cosas nuevas. Bueno, vamos a empezar. Yo ya tengo listo, solamente tengo negro y salmón, porque voy a trabajar solo negro y salmón. En el momento de trabajar los otros colores, les voy a enseñar cómo los voy a meter, porque realmente en este proyecto no necesito que quede muy grueso, entonces voy a trabajarlo diferente. Vamos a empezar como siempre 4 cadenetas. Ustedes saben que es una de las cosas que más me encanta, y es hacer las cadenetas. Los anillos mágicos no me gustan para estos proyectos. El anillo mágico es una de las cosas que se acaban primero y el resto queda perfecto. Lo he visto en muchos trabajos, no los míos porque nunca he usado anillo mágico, pero he visto muchas bolsitas que acá se revienta el anillo mágico y ya se echó a perder. Entonces sí es importante que sean las cadenetas. Son 4 cadenetas, simplemente las cierro con un punto deslizado. Puedo hacer una cadeneta para subir y esa cadeneta me servirá para sostener mi hilo negro. Y empiezo a hacer puntos bajos acá. En el centro simplemente hago puntos bajos.
Bueno, ya terminé la cantidad de puntos que pude tejer dentro del círculo. Hay mucha gente que no le gusta trabajar las 4 cadenetas que porque queda abierto. No, para nada, jamás. Mire, no se ve para nada abierto. Eso es muy importante que ustedes entiendan, que pueden hacer la cantidad de puntos, no importa. A mí me salieron 2, 4, 6, 7, 8, no importa si les salen 6 o 10, no importa. Porque estos motivos no llevan un patrón como tal, así que no es tan importante la cantidad de puntos que salen en la primera vuelta. Sencillo. En la segunda vuelta vamos a hacer, sé que este fue el primer punto que yo hice, que fue la cadeneta para subir, y ahí voy a empezar. Voy a hacer 2 puntos salmón. Recuerde que esta segunda vuelta se hace toda en aumento. Otra cosita que siempre se me olvida, recuerden que vamos a trabajar agarrándonos la pestañita de atrás, esta pestañita. Todos mis trabajos los hago tejiendo esta pestañita. Si por algún momento hay una variante y ya no me agarro la pestañita, yo se los explicaré en el momento, ¿listo? Pero la mayoría, si no son todos, lo hago agarrándome esa pestañita. Acabo de hacer un aumento con salmón, sigo escondiendo la punta de salmón, igual ya no se va a destejer, la podemos guardar. Ahí acabo de hacer un punto en aumento. El punto que sigue lo voy a hacer negro, suelto mi hilo negro, agarro el salmón y voy a hacer un punto salmón en ese punto negro que acabo de hacer para que sea mi segundo aumento, y hago un salmón en el punto que sigue, pero ahí tengo que hacer un punto negro para poder que quede en aumento. Entonces es muy sencillo. Al mirar el trabajo ya tejido va a quedar un negro, 2 salmón, un negro, y volvemos con 2 salmón. Pero como estoy trabajando en aumentos, acá hice un aumento con salmón y negro, entonces el punto que sigue simplemente hago 2 puntos salmón para que me quede la secuencia de un negro, 2 salmón. Listo. Y vuelvo a agarrar el negro y hago un punto negro en el punto que sigue, pero como tengo que hacerlo en aumento, entonces el punto que vamos a hacer ahí en este punto es el salmón, para que me queden 2 puntos en uno. Perdón, solté el salmón y son 2 salmón para que se paren, uno con el punto negro y el otro en el punto que sigue, que también le vamos a tejer ahí mismo un punto negro. En sí tiene que quedar esta vuelta toda en aumentos, 2 puntos en uno, pero teniendo en cuenta que es un negro, 2 salmón, un negro, 2 salmón. Voy a terminar la vuelta y les enseño. Bueno, ya terminé la vuelta. Me quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos negros. Y acá sé que terminé la vuelta porque sigue el punto negro. Entonces voy a hacer este aumento en este punto. Me queda un punto salmón y uno negro, y voy a seguir tejiendo solamente puntos salmón, solo puntos salmón. Ya me quedaron los 6 puntos negros y voy a hacer los aumentos de esta forma. Acá hice mi último aumento en este y hice 1, 2 puntos normales. Entonces quedo sobre el negro. Voy a hacer ahí mi aumento sobre este punto negro y hago lo mismo, un punto normal, y el que sigue hago mi aumento y vuelvo a hacer lo mismo, perdón, un punto normal acá, y el que sigue hago mi aumento. Así hago la tercera vuelta, punto normal, un aumento, punto normal, un aumento, hasta terminar, y ya les muestro. Bueno, ya di la vuelta y acá terminé después del punto negro. Ahí sé que ya tengo la vuelta terminada porque empiezan todo salmón, listo. Y vamos a hacer acá nuevamente los puntos negros. Terminé con un aumento, entonces voy a hacer un punto negro, que también es un punto normal, y hago 1,
El punto negro es un punto normal. Hice un punto salmón normal y este que sería mi tercer punto normal contando con el negro es para el aumento. Hago mi aumento y hago 1, 2 puntos normales y acá vuelvo a hacer aumento, pero lo hago con negro. Un punto negro y ahí hago un punto salmón para que sea mi aumento y vuelvo a contar los puntos normales. 1, 2 y este es el tercero, hago mi aumento. Tercer punto, hago el aumento y vuelvo con el negro, que este queda como punto normal porque acabo de hacer mi aumento. Entonces hago el negro punto normal, con este salmón serían 2 puntos normales y este sería mi tercer punto y hago mi aumento y vuelvo a hacer 1, 2, que este sería mi segundo punto normal y el que sigue sería el tercero y ahí voy a hacer el negro para que quede como aumento. 1, 2 puntos normales, este punto negro sería mi aumento, entonces en donde hice el punto negro hago un punto salmón. Listo, para que sea mi aumento y vuelvo a contar. 1, 2 y este es el tercero que lo hago con aumento. Cambio ya a negro y hago mi punto negro, que este sería un punto normal, 2 puntos normales con el negro, 3 puntos normales, acá iría mi aumento y vuelvo a hacer 1 y ya me quedaría para hacer, no, todavía me faltan 2 y ahora sí mi aumento, que es un punto normal con negro y ahí mismo hago el punto salmón y así terminamos la vuelta. No es tan confuso, en sí tienen que quedar 5 puntos separados. Quedan 1, 2, 3, 4, 5 salmón, 1, 2, 3, 4, 5 salmón y queda el negro. Pero lo que quiero que quede claro es que el aumento tiene que quedar en el tercer punto. Hacemos 1 normal, 2 normales y en el tercer punto queda el aumento. Si corresponde con negro, se hace con negro. Si corresponde con salmón, se hace con salmón, pero que sea cada 3 puntos mi aumento. En esta cuarta vuelta la vamos a dar toda de color salmón y voy a hacer los aumentos cada 4 puntos. Entonces terminé en un aumento, entonces hago 1, por acá esta colita la vamos a cortar, tengo 1, 2, 3 y este es el cuarto punto, acá hago mi aumento. Eso es todo y así voy a seguir. 3 puntos normales y en el punto 4 el aumento, 3 puntos normales y en el punto 4 el aumento. Bueno, ya di la vuelta. Si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4. Esta es la vuelta 5, donde hicimos los aumentos en cada 4 puntos. A mí de hecho me quedaron los aumentos en el punto negro. Todos los aumentos me dio perfectamente en el punto negro. Entonces creo que ustedes también si han seguido los pasos. Entonces en el punto negro hice mi aumento, en el punto negro hice mi aumento y di toda la vuelta de un solo color. Acá terminé en el punto negro, acabo de hacer mi aumento y voy a hacer 1 y acá en el punto que queda en el medio, porque si se dan cuenta tengo 3 puntos, entonces siempre quedará un punto acá en el medio de los negros en la vuelta anterior. Mire, este porque tengo 1, 2, 3, entonces a esta altura vamos a hacer el negro y voy a hacer los aumentos acá. Voy a hacer los aumentos, creo que cada 5 puntos. Tengo 1, 2,
3, 4, 5. Este sería mi punto 5 para hacer mi aumento. Acá voy a hacer un punto más para quedar en el centro. Entonces este aumento lo voy a dejar de 6. Viendo así en el orden que van los puntos negros, entonces vamos a hacer el aumento en el punto 6 y vamos a hacer lo siguiente. Si cuento acá desde el último aumento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos normales para que me queden acá en el centro, que quiero que se vea centrado mi punto. Hago ahí el aumento. Voy a enseñarles el siguiente aumento donde va a quedar. Acabo de hacer mi primer aumento y vuelvo a contar 1, 2, 3, 4 y este sí me da bien en el centro para hacer mi aumento con el punto negro y que sea en el punto 5. Tengo un 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y este sería el punto 5 que acá voy a hacer mi aumento. Entonces el primero simplemente lo corrí un poco para que me quedara más centrado el punto, pero realmente no se va a notar mucho. Y voy a hacer lo mismo, 1, 2, 3, 4 y quedaría en el punto 5 para hacer mi aumento y lo voy a hacer con un punto negro y un punto salmón y ahí queda mi aumento. ¿Listo? Si a ustedes les da caso los 5 puntos para hacer el aumento y que quede centradito, perfecto. A mí me tocó dar un punto más, pero igual quedó bien, no pasa nada. Y sigo tejiendo 1, 2, 3, 4, 5 puntos salmón, 1, 2, 3, 4, 5 puntos salmón, el aumento. Recuerden que el aumento va negro y salmón. Entonces después de hacer el negro salmón, solo hacemos 4 salmón para un total de 5. Pero en sí la vuelta queda 5 salmón, un negro, 5 salmón, un negro, 5 salmón, un negro. Bueno, ya di la vuelta y acá hice 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto hice mi aumento. Pero hice primero el salmón y luego el negro para que me quedara bien. ¿Listo? Para que me quedaran 1, 2, 3, 4, 5 y acá igual 5 color salmón. Voy a dar toda esta vuelta, pero esta vuelta la voy a dar sin aumentos. Sencillo, hago punto sobre punto. Hasta acá hicimos los aumentos. Yo voy a dar toda la vuelta con salmón, pero sin hacer aumentos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la sexta vuelta. Entonces la vuelta 7 va toda sin aumentos y ya les digo cuántos puntos nos quedaron, porque esos son los puntos que va a llevar en sí el monedero. No vamos a hacer más puntos y les explico cómo vamos a empezar a organizar los puntitos negros pero sin aumento para subir el cuerpecito. Bueno, ya di la vuelta, me quedan 51 puntos y mide 6 centímetros y medio. Mire, 6 centímetros y medio, no alcanza a medir los 7. Acá, ahí, 6 y medio, casi un poquitín menos del 6 sí, de 6 y medio. Entonces eso es todo. Con que les mida 6 centímetros, 6 y medio, o si su hilo es muy grueso y mide 7, tampoco pasa nada. O sea, por unas milésimas no vamos a discutir. Entonces lo mismo los puntos, si les queda 50, 51, 52, no pasa nada. Yo quise contarlo para que ustedes tengan una idea clara de más o menos cuántos puntos, que no son necesarios muchos. Si les queda menos tampoco pasa nada, si les mide 6 centímetros o algo más. Yo acá terminé en salmón sobre negro. Voy a ubicar el centro. Así vamos a subir el cuerpo sin necesidad de contar mucho. No tenemos la necesidad de empezar a contar y contar y contar y contar puntos. No, simplemente ubico el centro, que en este caso de los negros, por estar corrido, va a quedar un poco cerca, pero no se va a notar. Acá terminé con negro.
con salmón sobre negro. Hice un salmón y ahí voy a hacer el punto negro. Lo hago así porque estoy empezando la vuelta. Y a partir de esta vuelta puedo contar si quiero o simplemente hacerme una idea. Yo me voy a hacer a la idea que este es el centro, entonces ahí voy a hacer mis puntos, un aproximado del centro. De pronto si veo que queda muy allá, sencillo, desbarato este punto, este salmón. Yo quiero es explicarles perfectamente esto, que ustedes no tienen que estar contando. Simplemente desbarato el punto, veo que este es más el centro, pues lo dejo ahí. Si considero que ese es el centro. Y sigo tejiendo. Lo mismo, tejo aquí, tejo, trato de ubicar el centro. Creo que el centro sería este. Entonces hago lo mismo. Hago mi punto negro ahí, porque considero que es el centro de los que están en la parte de abajo. Y vuelvo a hacer con salmón. Si ya ustedes quieren ser un poco más específicos, pueden contar. Entonces cuentan los puntos que les quede de 4 en 4 o de 5. Si quieren ubicar el punto negro y que queden 4 salmón, 5 salmón, 1 negro, también pueden contar. De hecho, ubicando acá el centro, estos dos quedaron juntos, pero ni se van a notar. Mire, trabajo terminado, no se nota qué tan cerca quedan. Mire, aquí pasó lo mismo. Mire lo cerca que quedó el negro, pero ya el trabajo terminado realmente poco o nada se nota. ¿Listo? Entonces seguimos así, subimos el cuerpo. Recuerden que doy esta vuelta, hago una vuelta totalmente salmón, hago lo mismo de buscar que el negro quede en el medio del salmón y empiezo a subir. Subo 16 vueltas en total, pero esas 16 vueltas las cuento a partir de este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que a partir de esta vuelta, la vuelta 8, subo 8 vueltas más. Una sin puntos negros, vuelve a los puntos negros y así hasta tener 14 vueltas con puntos negros. Y voy a hacer 2 vueltas sin puntos negros. ¿Listo? Yo voy a avanzar y les muestro, pero en total si cuento a partir de esta tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 donde hice punto negro. A partir de la vuelta 14 hice 15 y 16, pero sin puntos negros. ¿Listo? Voy a avanzar y les enseño. Bueno, ya le di las 2 vueltas con salmón, no voy a usar más este negro, lo voy a quitar. Esta es otra forma de enseñarles. Voy a quitar este negro, no necesito cortarlo tan, mire, queda un poco, pero él se va a ocultar. Y lo voy a reemplazar por el blanco. No los metí desde la primera vuelta porque es un proyecto muy pequeñito y no quería que quedara muy gruesa la textura. Bueno, entonces seguimos con el blanco. Simplemente lo metí acá y voy a hacer punto sobre punto. Voy a dar toda la vuelta con el blanco. Bueno, ya terminé la vuelta con blanco y voy a meter el verde, pero no corto el blanco aún porque apenas acabo de terminar el punto acá. El negro sí lo corté ahí mismo porque le había dado 2 vueltas con salmón, entonces no pasaba nada, ya lo podía cortar. Este blanco no, porque apenas estoy terminando el último punto acá. ¿Listo? Y voy a hacer 2 puntos verdes. 1, 2. Todavía no corto el blanco, ya les muestro. Y les muestro acá. Acá tengo 2 puntos verdes en el piso. Y tengo 1, 2 y 3 al aire. A ver. 1, 2. 1, 2. Y tengo, creo que 3 al aire. Pues lo voy a dejar de 2 y 2.
realmente lo voy a dejar de 2 al piso, 2 al aire, para que quede bien recogidito. Entonces hice dos puntos al piso, que son dos puntos agarrados de la bolsita, y hago 2 al aire, que es simplemente 2 puntos agarrados de los puntos alma, 2 puntos, y vuelvo y cuento acá abajo 1, 2. En el tercero vuelvo a hacer 2 puntos al piso, 1, 2. Este es el tercero, hago 2 puntos al piso y vuelvo 2 puntos al aire. Aquí todavía alcanzo a guardar un poco del verde, entonces lo voy a hacer 2 al aire, 1, 2, y el tercero ya me agarro de la bolsa. Eso es todo para sacar los pasadores. Ya puedo dejar este hilo atrás igual que el blanco, pero los voy a cortar. ¿Para que los guardo tanto? Puedo alarlos un poco, los corto y ellos se van a esconder. Ahí ya está. Ya quito el blanco, no lo voy a usar más. Sigo dejando el salmón. O sea, me gusta mucho que si se llegase a ver hilo, sea el salmón, porque en sí la bolsita toda es en salmón. Entonces igual no se nota, no se ve. En el blanco se ve muy poquito. Lo que yo les decía, si dejaba el negro se iba a ver más, pero en este verde no se ve para nada. Pero igual prefiero dejar el salmón que los otros. ¿Listo? Y voy a continuar con el verde. Entonces lo mismo, ya hice 2 agarradas de la bolsa, hago 2 al aire, 1, 2, y empiezo nuevamente el punto bajo. Solo son puntos bajos, y así voy a dar la vuelta. Hago 2 puntos agarradas de la bolsa, 2 puntos al aire, que es solamente agarrada del hilo alma. Eso es todo. Así voy a dar la vuelta. Bueno, ya terminé con el verde claro y ahora voy a hacerlo con el verde oscuro. Hago lo mismo, agarro acá la puntita, termino el punto que estoy haciendo con el nuevo color y empiezo a hacer punto sobre punto. El verde hago lo mismo, aún no lo voy a cortar el verde claro porque acabo de tejer un punto con este color y no quiero que se me vaya a estropear. Sencillo, empiezo a hacer puntos bajos. Podemos dar la vuelta en este punto sencillito, que es un punto bajo, y terminarla con una vuelta de puntos deslizados, o también podemos hacer el diseño de la bolsa. Les muestro, yo le doy las dos opciones porque quiero que ustedes con este monedero tengan formas de inspirarse y hacer muchas cosas. La puntada que yo le hice a el borde es 3 puntos verdes, 3 puntos bajos. Estamos trabajando solo con puntos bajos. Sin terminar este último me devuelvo al tercero. Miren, acá paso la aguja hasta el otro lado, agarro mi hebra, mi hilo y termino el punto. Repito, 1, 2 y 3 puntos bajos. Sin terminar vengo acá, puedo sostener un poco para ayudarme en el espacio. Mire, 1, 2, 3, donde dice el primero de los 3 puntos bajos, paso la aguja hasta el otro lado, traigo el hilo de atrás hacia adelante. Miren, no lo dejo corto, lo estiro hasta ahí, hasta donde me dan mis 3 puntos para que no se me recoja, y termino el punto. Esta puntada, si se les dificulta hacerla, simplemente háganle puntos bajos. Ustedes no se me estresen, no se compliquen la vida. Por eso les mostré que con puntos bajos también se puede hacer. Ahí me devuelvo, paso la aguja, perdón que lo solté, este es mi tercer punto bajo, me devuelvo, paso la aguja hasta el otro lado, traigo la hebra al frente y ahí sí termino el punto bajo. Así voy a dar toda la vuelta y con esto queda terminado mi monedero. Ya les enseño el tallo y estos botoncitos. Bueno, ya terminé acá y vamos
hacer el cordón. Aunque este se ve más pequeño, venga, aflojamos este cordón para que lo vean y se den cuenta que es el mismo. Miren, la misma altura y todo. Ahí están igualitos. Vamos a hacer el cordón. Voy a hacerlo solo cadenetas. Solo son cadenetas, miren, de esta forma, hasta tener el contorno de él y que me... Bueno, ya tengo la cadeneta, solo son cadenetas, miren, las mido, me queda este tantico. Si quiero que me quede un poco más, simplemente le hago un par de cadenetas más, si no, la dejo ahí. Yo la voy a dejar hasta ahí, realmente no quiero que quede más. Y voy a empezar a tejer acá, en la última cadeneta que me quedó, pero entonces puedo hacer una cadeneta para subir y en esta, que es la última, la penúltima, la anterior, voy a hacer puntos bajos. De esta forma hago puntos bajos aquí para dar la vueltecita, puntos bajos, y ahí se formó un círculo con esa cadenetica y sigo tejiendo solo puntos bajos por dentro del círculo que formé y por encima de los puntos bajos que ya tengo, que esto es lo que me forman los botoncitos al tejer punto bajo sobre punto bajo, acá, acá y hasta el último. Aquí, que este es el que queda ahí. Ya lo podemos dejar así. Es un botoncito pequeño, no es nada, simplemente hice una vuelta de puntos bajos y una segunda vuelta encima de esos puntos bajos. Y acá voy a hacer puntos bajos, pero agarrada de la pestañita de atrás. Miren, de esta pestañita, de ahí me agarro para dar esta vuelta. Realmente es muy poco. Muy pocas las vueltas que se hace para hacer este botón. Hemos hecho una, dos, esta sería la tercera. Y acá que ya terminé, si ustedes no lo reconocen, lo marcan. Yo lo reconozco, entonces no lo marqué. Hago un punto deslizado, voy a cortar este hilo, pero lo voy a cortar con un pedacito, 10 centímetros puede ser. Y voy con mi aguja, no necesito cambiar de aguja, realmente no hay para qué. Voy a empezar a pasar este mismo hilo para allá y para acá. Miren, lo paso para acá. Ahora meto la aguja por dentro y lo paso para adentro. Toda la vuelta, pestañita por pestañita. Mire, puntico por puntico. Y agarré la pestaña, lo pasé para acá. Ahora agarro la pestaña pero por dentro y lo paso para acá. Nuevamente agarro la pestaña de allá para acá, de aquí para allá, para que quede por todos lados. Si ustedes tienen una aguja punta roma y se les facilita más, lo pueden hacer. Yo realmente lo hago con esta porque es que es muy poco los puntos. Ve, aquí ya estoy terminando, me faltan 2 puntos para pasarlo y aquí me queda, aquí ya llegué donde terminé la vuelta. Entonces simplemente recojo, mire, aprieto, ya queda recogido, meto la aguja acá por la parte de arriba a que pase hasta el centro y voy a traer este hilo para acá. Lo halo duro, mire, y ahí se forma el hermoso botón. Queda un botoncito muy bonito. Puedo rematarlo si no quiero que se vuelva a el estado original como lo hice. Simplemente acá le puedo hacer un nudito. Yo quiero que quede así, que sea un botón y que por nada del mundo se vaya a volver a salir, porque ese hilo que lo acabé de pasar era para que no se, para que quedara botón y no se fuera a salir.
y puedo pasar el hilo que me queda agarrando pestañitas, devolviéndolo, mire, para que quede escondida la puntita y no se me vaya. Simplemente corto y él se va a esconder y así me queda mi botón. Mire. Antes de hacer el otro, simplemente paso este. Entonces voy a empezar. Esta es la línea que queda de la parte de atrás. Yo voy a escoger esa para la parte de atrás, doblo mi bolsa para escoger los puntos de adelante y me dice que este es el primer punto. Listo, al doblarla así, este es el primero. Entonces voy a pasar en la punta que no he hecho el botón. Esta es la que va a dar toda la vuelta. Donde ya está el botón, no, ese lo voy a dejar quieto y con la ayuda de la aguja simplemente lo paso